¿Queréis hacer un viaje conmigo al pasado? Hola silbadores, ¿cómo estáis? En este vídeo me gustaría hablaros de libros que me marcaron en mi adolescencia. Como una ya empieza a tener cierta edad, creo que son libros que no conoceréis, pues no son juveniles muy recientes y me apetece mucho compartirlos con vosotros. En primer lugar os quiero hablar de la serie de libros de Flanagan, de Andreu Martín y Jaume Rivera. Y os mencioné este detective adolescente en el vídeo que hice de top de detectives literarios, os lo dejaré por aquí arriba. Pero fue realmente una saga de libros que me marcó mucho en mi adolescencia. Recuerdo que tuve un profesor de instituto que en lugar de mandarnos como lectura obligatoria los típicos clásicos en lengua castellana, nos mandó leer uno de los libros de Flanagan y toda la clase se entusiasmó y se animó a leer la saga completa. Fue un boom de hype allí masivo en mi clase de instituto. Como os comenté, esta saga de libros trata de Flanagan, que es un chaval que va al instituto y quiere ser detective. Siempre empieza investigando casos sencillos para sus compañeros de clase, pero en cada libro se ve envuelto luego en cosas mucho más serias y mucho más adultas. Solo he encontrado estos tres por casa, pero recuerdo que me leí toda la saga. El único que me queda por leer es el que ha salido este año, que creo que se llama Los gemelos congelados. Como veis, Flanagan aún sigue siendo actual, es una saga que no pasa de moda y que engancha muchísimo, sobre todo a aquellos jóvenes que les gusten las novelas de misterio, de investigación, sin dejar de lado la parte más juvenil de las preocupaciones típicas de un adolescente. Ahora os traigo unos libros muy especiales que en su día me encantaron y me hicieron reír muchísimo. Son las aventuras de Freddy, las aventuras de un hámster y su segunda parte, Freddy, un hámster en peligro, de Detlef Rage. No sé si lo pronuncio bien. Realmente es un libro un poquito más infantil, aunque yo me lo leí ya siendo adolescente, bastante mayor, pero es tronchante. Trata sobre las aventuras de un hámster que es inusitadamente listo, su capacidad intelectual es muy alta, así que consigue escaparse de su jaula, abrir la portezuela cuando el dueño no está y acceder al PC portátil, al ordenador de su dueño, y así establecer una comunicación con él dejándose escritos. El sueño de Freddy es escribir su propia novela, quiere ser escritor y vamos a ver sus aventuras de este personaje tan original, donde también conoceremos al gato de la casa, las cobayas bromistas y ese mundo animal mezclado con el mundo de los humanos. Es realmente muy divertido. Recomendable también para adultos que queráis reíros un buen rato. Luego un libro que me marcó profundamente y en el cual estuve obsesionada durante bastante tiempo cuando era adolescente fue este libro de Sébastien Japrisot. Lo leí en catalán, pero en castellano sería como Trampa para una chica, su traducción. Creo que fue el primer thriller o novela así negra psicológica que me leí. Trata sobre una chica que tras un accidente, tras sobrevivir a un incendio, ha perdido completamente la memoria y además está desfigurada, tienen que hacerle la cirugía plástica y se encuentra en una situación totalmente perdida, ha perdido su identidad. Además le cuentan que en ese incendio murió una amiga suya con la cual convivía y de ahí empieza una trama bastante intrigante, pues nos metemos en la cabeza de esta chica que no recuerda nada y tiene que investigar su propia historia, lo que pasó realmente, lo que causó ese incendio, y todo eso nos lleva a una trama desconcertante y muy misteriosa. Recuerdo que me obsesionaron los trastornos de estos de pérdida de memoria a partir de este libro y investigué bastante sobre el caso, cómo debes sentirte cuando no recuerdas nada de tu vida, ni siquiera quién eres, y solo puedes fiarte de lo que te cuentan los que están a tu alrededor, que puede que no siempre sea verdad. También os quería enseñar la primera distopía que me leí siendo bastante jovencita, que es El esqueleto de la ballena, de David Cirici. También lo leí en catalán. Esta distopía nos sitúa en un mundo
del que no se sabe mucho, pues lo vemos desde el punto de vista de un grupo de niños que viven en un internado, aislados de la sociedad, en el cual todo es automatizado, todo funciona por máquinas y sus propios profesores son hologramas. Ellos viven ahí aislados sin saber un poco qué ha pasado con el resto del mundo, hasta que esas máquinas y ese sistema tan bien estructurado empiezan a fallar y la curiosidad de los propios niños les impulsa a investigar, a ir más allá y a salir al mundo exterior, donde irán descubriendo lo que ha pasado con el mundo y con el resto de sus ciudadanos. El año pasado David Sirisi sacó como la segunda parte, tras muchos años, que no es realmente la segunda parte, sino que es la misma historia contada, pero desde el punto de vista de unas chicas que viven en una escuela parecida a la de los chicos que se narra en este libro, también aislada. Se llama este libro Zona Prohibida y luego también ha sido publicado como el desenlace de la historia que se llama La Decisión de Vigo. Aún los tengo pendientes de leer. Como han pasado tantos años desde que me leí la primera parte y recuerdo haber hecho muchas elucubraciones de jovencita de cómo continuaría la historia, por un lado me da un poco de pena leérmelos porque desvelarán el final verdadero y todas mis imaginaciones, todas mis películas que me he hecho, pues puede ser que no tenga nada que ver con ellas, pero por otro lado también tengo ganas de ver cómo termina realmente esta historia. Y ahora llegamos al libro cumbre que recuerdo que marcó mi adolescencia. Durante mucho tiempo estuve obsesionada con él y este no es otro que Paolo Tempi de Roger Barrufet. Este libro nos narra cómo Luis Durán, un artista en nuestra época actual, se encuentra en un momento de parón creativo, ha perdido su inspiración, no le gusta su vida y decide ir a un templo tibetano a hacer meditación, aunque él no es creyente, y hacer ayunos para ver si así en ese estado de iluminación o un poco ponerse al límite consigue inspirarse y dar un vuelco a su vida. En uno de estos ayunos, cuando está ya agotado, sin comer, aislado en una celda, de repente se queda como dormido y al despertar se da cuenta que ha viajado en el tiempo a Florencia en pleno Renacimiento. A partir de ahí conocerá a Leonardo da Vinci, a Botticelli, a grandes artistas de la época y se irá desarrollando una historia totalmente fascinante entre esa época y la actual. El libro además nos deja conocer muy bien cómo era la sociedad en esa época. Episodios históricos reales se relatan en los cuales el protagonista será testigo directo. Y fue un libro que me leí muchísimas veces, me impresionó mucho y me hizo cogerle mucho interés al arte del Renacimiento italiano. Investigué sus obras, quise viajar a Florencia con mi madre a la menor oportunidad. Es un libro muy bonito, con un final muy sorprendente, del cual nunca me olvidaré. Bueno, silbadores, aquí están los libros que recuerdo que marcaron mi adolescencia. Hemos viajado unos años al pasado. Aún los tengo aquí, han sobrevivido a todos mis traslados porque les tengo mucho cariño. Me gustaría saber si alguno de vosotros conocíais estos libros, si habéis oído hablar de ellos o si os han llamado la atención. Algunos quizás están descatalogados y otros creo que se pueden conseguir. Cualquier cosita me la dejáis en los comentarios. ¡Hasta pronto, silbadores! ¡Tengo calor!